Buenos días, estimado auditorio. El nombre del trabajo que les presentamos el día de hoy es Piscias stratiotes como potencial forraje para la engorda de conejo neozelandés. Presenta su servidor, Eduardo Hernández, y mis colaboradores, la doctora Gabriela Sánchez Iberos, la doctora María Esther Díaz Martínez y la maestra Maricruz Álvarez Jiménez. Esta presentación tendrá el siguiente contenido. Comenzaremos con una breve introducción en la cual mencionaré el problema que decidimos abordar en esta investigación, así como lo que presupusimos que encontraríamos, la solución, la posible solución que consideramos. Posteriormente hablaré de la forma en que nosotros investigamos para definir si teníamos o no una posible solución a este problema en nuestros materiales y métodos. Después, discutiré sobre los resultados que encontramos, diversas gráficas, los explicaré, y pasaré finalmente a los hallazgos más importantes que encontramos a través de toda esta investigación, en donde cerraremos em, definiendo si encontramos la respuesta o no a la pregunta inicial. Por supuesto, mencionaré las referencias y, sin más preámbulo, comencemos. Como introducción, debo comentarles que la problemática que nosotros observamos es algo que es, creo que evidente para todos nosotros y es algo con lo que todas las sociedades del mundo tenemos problemas, que es la contaminación de aguas, lo cual es algo bastante crítico. Prácticamente todas las actividades humanas conllevan a la contaminación de algún cuerpo de agua. Hablemos de ríos, lagos, lagunas y eventualmente, por supuesto, el mar. Todos ellos son impactados por las diversas actividades que realizamos. Desde la casa habitación, donde requerimos y utilizamos agua limpia para nuestras actividades, así como la industria, la ganadería, la agricultura, todas estas actividades usan agua limpia y desechan algún tipo de agua residual que desafortunadamente impide que el agua pueda volver a ser utilizada. Este problema lo compartimos todos y hemos encontrado que la fitorremediación es una alternativa barata y eficaz para reducir la cantidad de contaminantes en el agua. ¿Qué es la fitorremediación? Es muy sencillo, no es más que utilizar plantas para retirar, secuestrar, retener esos contaminantes y sacarlos del agua utilizando plantas. ¿Sí? Solamente son plantas acuáticas que se establecen en cuerpos de agua y son ellas quienes recuperan esos contaminantes. Dentro de todo el universo de plantas acuáticas, Piscis stratiotes ha resultado interesante por sus características bioquímicas. Es decir, no solo recupera los contaminantes del agua, los retira, sino que además tiene características bioquímicas en su organismo que nos resultan interesantes. Adicionalmente, es de rápido crecimiento y de fácil adaptación a diferentes ecosistemas. Parece como si fuera una alternativa increíble. Quizá lo sea, y sea la opción que tengamos para recuperar nuestra agua limpia. Pero, debo comentarles las características de Piscis ceteris. ¿Por qué es interesante? Bioquímicamente, tiene un porcentaje de proteína que ronda cerca de, incluso más del 20% base seca. Contiene aminoácidos esenciales, lo cual nutrimentalmente la hace muy interesante, dado que estos aminoácidos esenciales no pueden ser sintetizados, no pueden ser producidos por los organismos, requieren ser consumidos en la dieta. Por eso es tan interesante como un alimento. Incluso ha sido sugerida como alimento humano, pero ya llegaremos a eso. Su contenido de carbohidratos es cercano al 50%. Ello indica que no solamente es una fuente energética en una dieta, sino que además, pues, su biomasa puede ser aprovechada para la producción de bioenergéticos como el biometano, bioetanol o el biohidrógeno, el combustible del futuro. Además, como es de rápido crecimiento y fácil adaptación, puede ser que podamos producirla en cualquier parte del mundo. Tan rápido es su crecimiento y tan fácil es su adaptación que
ha resultado ser un problema. Ecológicamente, desde la perspectiva ecológica, es un problema porque llega a producirse en grandes cantidades sin control alguno y desplaza a otras especies. Evita que los pececitos sobrevivan porque retira también parte del oxígeno y evita también que traspase la luz hacia los cuerpos de agua. Ello hace que las lagunas sean afectadas ecológicamente por la planta que crece sin control. Entonces, Piscis stratiotes, sin ser aprovechada, sin ser administrada correctamente, es un problema ecológico y económico porque nos está quitando los peces, la piscicultura, la acuacultura. Nos está quitando especies nativas, problema ecológico. Es un problema que ya está ahí. Entonces, ¿cómo podemos resolverlo? Quizá con aprovechamiento. Ya hay alternativas para su aprovechamiento. Estamos aquí para proponer otra más. ¿Cuál es esa? Nosotros nos fijamos en el conejo blanco neozelandés y nos preguntaríamos, ¿por qué el conejo blanco neozelandés? ¿Qué tiene esta especie de interesante? Bueno, se sabe que el conejo blanco neozelandés, su carne tiene un alto valor nutritivo. Es decir, tiene alta proteína, baja en colesterol, baja en triglicéridos. Es una fuente de nutrientes muy buena. Además, cuando se cultiva, cuando se produce, cuando se cría, tiene un bajo impacto ambiental a diferencia del ganado bovino o de los puercos. Entonces, considerando esas dos opciones, los expertos nos dicen, señores, esta es un área de oportunidad para países en vías de desarrollo, países cuyas economías no son tan fuertes, lo cual puede resultar interesante para diversos países. Un área de oportunidad. Además, esta especie, este conejo, ha aceptado diferentes dietas experimentales. ¿Qué es esto? Que reemplacen algunos elementos de su dieta balanceada, con nuevas alternativas ricas en proteína y ricas en carbohidratos, probablemente como Piscis stratiotes. Además, académicamente resulta interesante porque aún no se ha probado qué pasa si le damos de comer Piscis stratiotes al conejo neozelandés. Entonces, ¿cómo desde nuestra trinchera nosotros nos preguntamos si Piscis stratiotes, al menos teóricamente, puede ser forraje para el conejo neozelandés? Para ello, nosotros nos fuimos a la búsqueda de la literatura para determinar todas las características químicas que ya han descrito otros autores en el pasado, todo lo que pudimos encontrar sobre proteína, carbohidratos o lípidos o algún nutriente interesante como el contenido calórico, es algo importante también, desde que se ha empezado a estudiar bromatológicamente a la planta. Establecimos criterios de inclusión y exclusión, a pesar de que si buscamos todo, era todo lo que estuviera publicado en revistas arbitradas, indexadas, y que además contaran con estudios bromatológicos de las macromoléculas, las biomoléculas, proteínas y carbohidratos de la planta. Si no tenía alguno de esos criterios, el estudio o publicación en buenas revistas, no lo incluíamos. Con ello hicimos una base de datos y homogenizamos las unidades de medida. Establecimos que tenían que ser porcentaje de proteína o de carbohidratos. Estructuramos correctamente la base de datos y llevamos a cabo un análisis de normalidad para saber qué pruebas estadísticas correr para hacer comparaciones entre dos grupos. Finalmente, con eso obtuvimos una conclusión estadística para respaldar nuestras ideas. Estos son los primeros resultados. Como les dije, homogenizamos a que todos fueran porcentaje de proteína en base seca. Los resultados indican que la distribución de la proteína en Piscis stratiotes varía desde prácticamente 0% hasta cerca del 35% en los mejores casos, incluso 40% para casos extremos. Eso nos dice que esta planta tiene una gran flexibilidad en su composición química. De hecho, con el análisis estadístico, no pudimos encontrar diferencias entre Piscis stratiotes en seco contra las dietas experimentales del conejo, lo cual nos dijo
que desde la perspectiva estadística, Pis stratiotes tiene suficiente proteína para alimentar un conejo. También vimos los carbohidratos. La distribución nuevamente va desde niveles muy bajos hasta niveles muy altos, hasta casi del 50%, como les decíamos. Y las dietas experimentales exigen que el conejo se alimente con alrededor del 40% de carbohidratos. ¿Qué nos dijo el estadístico? Al haber tanta variabilidad y tener datos no paramétricos, encontramos que no hay diferencias significativas entre los dos grupos. Por lo tanto, Pistes de Tetes podría, es importante decirlo, podría tener la posibilidad de producir esa cantidad de carbohidratos para el conejo. Finalmente tenemos el contenido calórico. El contenido calórico de la planta excede aquel exigido por las dietas experimentales. Lo cual nos dice que puede ser útil para que el conejo engorde. El estadístico nos dice que hay una diferencia significativa, haciendo Pistes stratiotes algo mucho más rico energéticamente. Nuestros resultados entonces nos indican que Pistes stratiotes puede producir biomasa rica en proteína para alimentar el conejo neozelandés. Este aprovechamiento de pistia podría vincularse entonces a la producción ganadera de nuestra área de oportunidad, el conejo neozelandés, cuyo uso sería una alternativa sostenible de aprovechamiento. Pero cuidado, la fitoremediación, es decir, cultivar esta planta en aguas contaminadas, podría llevar a la acumulación de metales pesados en los tejidos de Pistes stratiotes. Es solamente algo con lo que hay que tener cuidado, porque es necesario garantizar la inocuidad del forraje. Por supuesto, si no logramos garantizarla, otra opción es su uso como un bioenergético, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, ¿qué podemos concluir? Sí, Piscis setiotes es un lirio con el potencial de ser deshidratado y convertido en parte del forraje para conejos, porque la cantidad y contenido calórico igualan o superan los requerimientos nutricionales del ganado. La desventaja es que posee una cantidad insuficiente de carbohidratos para satisfacer las necesidades de los conejos. Entonces, en caso de alimentarse como alimento de engorda, este forraje deberá complementarse con otros alimentos para suplir esa fracción de carbohidratos digeribles para los animales. Estas son nuestras referencias. No queremos cerrar sin agradecer al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, al Doctorado en Ciencias Agropecuarias de la Universidad Veracruzana y la Facultad de Estadística e Informática también de la Universidad Veracruzana, a los cuales corresponde nuestra inscripción actual. Y por supuesto, gracias a ustedes, el estimado auditorio. Quedamos abiertos a sus preguntas.